Bienvenidos, acá comienza una nueva edición de La Voz de los Corazones, como siempre, sábado tras sábado a las 10 de la mañana, llegando hasta sus hogares. Es momento de que usted, si está conectadito con nosotros, le informe a todos sus familiares, a su mamá, a sus primos, a sus tíos, a sus hijos. Muchachos, acaba de comenzar La Voz de los Corazones y el programa de hoy, como siempre, promete. Vamos a comenzar dándole gracias al Padre que nos dio esta oportunidad hoy de estar acá en este espacio, de seguir aprendiendo. Nosotros, los más maravillados, siempre que nos sentamos acá, de poder aprender de ustedes, los que están allá al frente, de nuestros invitados tan maravillosos que siempre hemos tenido. Y démosle gracias por esta oportunidad que nos regaló hoy, de levantarnos, de abrir los ojitos, de contemplar nuestras familias, de tener salud, de tomarnos un cafecito en las mañanas y de estar en este momento conectaditos acá con La Voz de los Corazones. Olguita, muy buenos días, ¿cómo amaneciste? Hola Juan, muy bien, feliz de estar nuevamente hoy en La Voz de los Corazones con temas tan especiales e invitados inesperados. Hemos hablado en muchos de nuestros programas de todos los acontecimientos que se van presentando día a día y el invitado que tenemos hoy nos va a dar la posibilidad de aprender. A ver, ya lo tuvimos en un programa anterior. Ustedes, si pudieron verse el programa del Plan A en sus 3 fases, saben de quién estamos hablando. Un invitado que tiene un conocimiento maravilloso, que es un investigador, que es una persona muy preparada en todos los temas que hoy y a través de los anteriores programas hemos venido entregando acerca de las profecías. Queremos saludar en estos momentos a Hani Navarro, que nos acompaña hoy desde la ciudad de Cali. Hani, mi hermano, un abrazo caluroso, un gusto de tenerte nuevamente acá en este espacio de La Voz de los Corazones. ¿Cómo estás, Hani? Muy buenos días, Juan David, buenos días, Olga, buenos días a La Voz de los Corazones. Muy bien, muchas gracias por esta nueva invitación y bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial y este programa es dedicado al levantar del Hijo del Hombre. Gracias por la invitación, Juan David y Olga. Qué bien, Hani. Para los televidentes, estamos que llegamos a 3,000 suscriptores. Este programa en 6 meses, la verdad, para nosotros ha sido algo que nos ha sorprendido, porque las reproducciones que ha tenido La Voz de los Corazones, el alcance que ha tenido, los mensajes que ustedes nos dejan cada 8 días, de verdad que llenan de fuerza y de aliento a todo nuestro equipo, para que cada 8 días estemos acá con más fuerza y con más ganas de seguir haciendo este trabajo tan hermoso. Así que sigan compartiendo. Ahí abajito de este enlace, en la parte inferior de la pantalla les aparece una flechita que dice compartir. Usted le puede dar ahí en ese botoncito de compartir y se lo envía a todas las personas que usted sienta en su corazón y que desea que también escuchen estos mensajes tan maravillosos que damos cada 8 días, Olguita. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a recordar que en La Voz de los Corazones hemos venido siempre hablando de la profecía y han sido muchas las que han pasado por nuestras mesas, como la del profecía, el Plan A en sus 3 fases, donde estuvo Hani precisamente, Así es. al país del norte, del sur, los 9 tiempos, y que hemos visto que los acontecimientos que ellas presentan, pues se relacionan. Así es. Hoy entonces vamos a tener Mateo 24, otra de las profecías no menos importante, porque es la compilación de ese Apocalipsis. Y dado los acontecimientos que se están presentando, lo que estamos viviendo y lo que seguramente los hombres nos va a tocar vivir, vamos a tener hoy esta profecía y vamos a llenarnos de mucho conocimiento de ella, de herramientas para poder enfrentar estas situaciones que poco fácil que se nos puedan venir. Así es, Olguita. Y para las personas que apenas llegan hoy por primera vez a La Voz de los Corazones, vamos a hacer una breve introducción. ¿Qué es una profecía? Es un anuncio, ¿cierto? Algo que nos está anunciando de un acontecimiento que está por suceder. Todas las profecías que se han escrito, que vengan de fuentes fidedignas y que vengan de fuentes que se pueden comprobar, se han cumplido. Total. Las profecías de Nostradamus, las profecías de Parravicini, las profecías de Fátima, las de los 9 tiempos y una cantidad de profecías que si yo estoy atento a los acontecimientos que están sucediendo,
puedo comprobar de la veracidad y del cumplimiento de cada una de ellas. Eso es una profecía, un anuncio que nos están haciendo para que nosotros con ese anuncio pues nos preparemos y tomemos las mejores decisiones para que podamos tener, digamos, salvaguardarnos, por decirlo así, o tener una mejor cara o un mejor frente a estos acontecimientos que van a suceder. Entonces, esa que nos estás hablando, Olguita, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, que es un tema muy maravilloso, se lo vamos a presentar a continuación para que comencemos el desarrollo con nuestro gran invitado. Y el tema de hoy es Mateo 24, una profecía en cumplimiento. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, para que entremos entonces en materia, Hani, un gusto tenerte acá con nosotros y entremos en el desarrollo del programa. ¿Qué significa entonces Mateo 24 y el cumplimiento de la profecía, Hani? Bueno, iniciar igual para recordar a todos los que llegan por primera vez, sumado a lo que estabas compartiendo. Recordemos que la profecía también es el futuro de mi espíritu. Y es necesario que hoy vamos a trabajar, vamos a compartir con ustedes, con la voz de los corazones, Mateo 24. Mateo 24 es la síntesis de la comprensión y el cumplimiento de Apocalipsis. Es lo que abre esa dimensión, esa interpretación de lo que el anciano de días, Jesús del Cristo, para ese momento, hace 2000 años, le entregaba a los apóstoles como información de lo que iba a suceder en el día de hoy, en el tiempo actual, en los tiempos del fin, con el Apocalipsis. Recordemos que el Apocalipsis fue dictado después de la resurrección de Jesús y ahí hay unos enlaces. De hecho, hay unos enlaces lógicos entre las profecías. Por eso la profecía madre, la profecía central, es el Apocalipsis. Y estas profecías como Mateo 24, como el plana en sus 3 fases, la profecía de los 9 tiempos que cambiarán el mundo, la profecía del país al norte del sur, lo que hacen es darle una mayor dimensión, una mayor visual de tiempo y espacio al Apocalipsis. Entonces es necesario entender que Mateo 24 tiene unas condiciones muy especiales, Juan David y Olga. Por eso, en esta corta introducción que les voy a compartir, es necesario ir al tiempo de los apóstoles, al tiempo cuando Jesús les comienza a contar la profecía o les comienza a divulgar a los apóstoles la profecía de Mateo, en especial el capítulo 24, Juan David. Qué bien, Hani, qué interesante eso que nos acabas de compartir, Olguita. Bueno, entonces ahí Hani nos estaba contando acerca de los apóstoles y yo creo que todos y toda nuestra audiencia tiene referencia de los apóstoles. Ahí vemos en pantalla justamente a Mateo con Jesús y sabemos algo de ellos. Hani, ¿por qué es tan importante la presencia de los apóstoles en la profecía de Mateo 24? Bueno, es supremamente importante porque Mateo 24 da la señal de la segunda venida del Hijo del Hombre. Eso es fundamental. Y cuando yo les digo que tenemos que volver al tiempo de los apóstoles, es porque hay una condición que se da en el apostolado. Jesús, cuando llega
inicia su ministerio, Él levanta a 12 hombres que salen del mundo, ¿listo? Y los comienza a preparar en su propio ser interior. Les comienza a entregar una información para que podamos entender que el apostolado es el conector que hay con los 144,000 que se deben de levantar en este tiempo final. Entonces, ese lenguaje o ese diálogo entre Jesús, el Cristo, y los apóstoles es la medida que cada uno de nosotros debe de tener. O sea que cuando estamos hablando de ese diálogo, le está hablando Jesús al tiempo de hoy a los 144,000, al apostolado que tenemos que levantar. Entonces, tenemos que levantar 7 espíritus de Dios, 7 logosoles y los 5 sentidos inteligentes. Si logramos hacer esa conexión, sentir que nosotros como Código 144,000 estamos unidos a un legado espiritual, a un legado de conocimiento que tuvieron los apóstoles al levantar su propio Cristo interior, pienso que, Olga, vamos a poder comprimir tiempo y espacio y vamos a entender lo que tenemos que hacer hoy con el cumplimiento de Mateo 24. Ahí hay una gran riqueza espiritual que nosotros tenemos y es la continuidad del trabajo que vienen haciendo los apóstoles, o el trabajo que hicieron los apóstoles y que nosotros como apóstoles tenemos que hacer como 144,000. Bueno, qué hermoso, qué rico es saber que, mira, esos apóstoles eran como nosotros, con dificultades, con defectos, y fueron saliendo de allí a acompañar a Jesús. O sea que qué belleza que tengamos la misma posibilidad de ir mejorando en el camino, todas estas cositas con las que nosotros hemos incidido, pero que podemos llegar a ser como esos apóstoles que acompañaron constantemente a Jesús. Qué lindo, Olguita, eso, porque entonces nos da la posibilidad a cada uno de nosotros, los que venimos acá y nos sentamos cada 8 días, usted que nos está viendo allá bien cómodo en sus hogares, de tener, digamos, esa posibilidad de cumplir con el propósito que cada uno de nosotros vino a cumplir en esta vida, porque ya lo hemos hablado en muchos programas. El propósito no es venir a trabajar, a desgastarnos todos los días, a conseguir cosas afuera, la casa, el carro, sino que hay un propósito interior. Cada uno de nosotros tiene un propósito interior. Y si esos apóstoles que estuvieron en ese tiempo con Jesús también fueron hombres del común, como nosotros hoy, entonces hay que entender cuál es el papel de nosotros en estos momentos en la humanidad, que nosotros también podemos resaltar, conectarnos a nuestro corazón y sacar todas esas cualidades que el Padre depositó. Todas las profecías, o unas profecías, por decirlo así mejor, Hani, señalan unos hombres, unos 144,000 hombres, los hombres azules, y hacen relación con esos apóstoles. Podemos decir entonces que esos 144,000 de lo que estamos hablando en estos momentos, podemos ser nosotros y venimos a cumplir un papel parecido al de los apóstoles o el mismo papel. ¿Qué nos puedes hablar un poco de eso, Hani, como para que los televidentes lo puedan comprender? Es de suma importancia que podamos entender eso, porque cuando Jesús le habla a los apóstoles, le está hablando al verdadero templo interior. Y es necesario que nosotros, como 144,000, levantemos nuestro templo interior. Bueno, ¿y qué es el templo interior? Porque estamos trabajando para transformar, para mutar el pensamiento, para conectarnos a las leyes eternas, para conectarnos a la gran conciencia creadora. Y el templo interior tiene que ver con los 7 espíritus de Dios o los 7 logosoles. En el mundo le llaman los 7 chakras, pero cuando comienzas a hacer un trabajo de restaurar, de emancipar, de purificar tu pensamiento, de purificar tu comportamiento, comienzas a levantar a través de un conocimiento esos chakras y se vuelven logosoles, se purifican y entendemos que ahí están los 7 espíritus de Dios. Y es la conexión que tenemos con los apóstoles, porque los apóstoles, como lo decías muy bien ahora, fueron hombres de mundo, pero hombres que se comenzaron a cuestionar su propio mundo. Y cuando ya aparece el Cristo, ya ellos entienden, porque ellos estaban esperando
al Cristo, pero no sabían cómo iba a llegar. Pero ya cuando se les aparece en persona, en carne, ellos comienzan a hacer un proceso de transformación. Yo estoy seguro que a los apóstoles no les fue fácil cambiar esas leyes mosaicas en el cual vivían ellos para cambiarlas por las leyes vivas que tenían que comprender, y era reconocer el Cristo que estaba dentro de ellos. Y si sumamos a los 7 espíritus de Dios, a los 7 logosoles, los 5 sentidos, ahí completamos la estructura del verdadero templo interior que cada uno de nosotros porta por dentro. Y esos 5 sentidos son 5 sentidos inteligentes que hacen que nosotros tengamos que educar o reeducar nuestro pensamiento, tener un cuidado con toda la información que entra a este templo, porque esa información tiene que ser ya verdadera, tiene que ser una información de conciencia, y eso fue lo que hicieron ellos. Por eso Mateo 24 trae una información muy importante, y es 2 señales, Juan David y Olga: la señal del Hijo del Hombre, pero también Jesús advierte de la destrucción del templo. Y ahí es cuando vamos a darle continuidad a Mateo 24. Ay, qué bien. Sí, aquí estaba pensando que Mateo 24 trae una información tan valiosa, y yo creo que casi nadie se ha dado cuenta de esa interpretación y de esa información que trae, pues que contiene. Y justo de lo que estabas hablando del templo, entonces en el versículo 1 y 2 nos habla de un templo que hay que destruir. ¿A qué se refiere? ¿A cuál templo se refiere? ¿Y cuál es ese templo que hay que levantar? Cuéntanos, Jani, por favor. Bueno, ahí en Mateo 1 Mateo narra la historia de cuando Jesús sale del templo y se iban acercando los discípulos. Entonces Jesús les dice: ¿veis todo esto? ¿Veis? Todas estas columnas, todo esto va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra. Desde hace 2000 años, Jesús el Cristo, porque aquí estaba hablando no Jesús, estaba hablando el Cristo, advirtió de la destrucción del tercer templo de Salomón. Pero es necesario que nosotros destruyamos dentro de nosotros esa implantación de ese templo que no nos pertenece. Por eso, con toda la información, con toda la estructura de mundo, los 4 poderes, el poder religioso, el poder económico, el poder político, el poder militar y el poder de los medios de comunicación, lo que hicieron fue implantarnos el templo de Salomón. Pero desde el momento en que comenzamos a descubrir, que comenzamos a conectarnos a la fuerza de los 7 espíritus de Dios, a la fuerza crística, comenzamos a destruir ese templo que fue manipulado, que fue impuesto por la rebelión de los caídos, de la que refiere el Apocalipsis 12:7. En ese sentido, es necesario que podamos entender la necesidad espiritual de destruir ese templo. Es destruirlo, no tenemos otra opción. Y al destruirlo aparece el verdadero templo interior, que es el templo de mi propio espíritu, que es el templo de mi verdadera mente, que es el templo de mi verdadera alma. Y ahí está contenido en el ser corazón el trono de mi propio ser, mi propio Cristo interior. Si logramos entender eso y si logramos purificarnos, si logramos hacer el trabajo interior, un corazón puro, una mente llena de conocimientos y un cuerpo reluciente, limpio, siento que ese va a ser el primer paso para levantar el apostolado en los 144,000. Ese es el verdadero templo, Olga, y tenemos que destruir dentro de nosotros toda la mentira, toda la doctrina, todos los conceptos que no pertenecen a la luz. Ahí está el trabajo que tenemos que hacer y que Mateo 24 a través del Cristo nos da ese direccionamiento. Qué maravilloso esto que estamos escuchando y la invitación especial para todos los que están ahí detrás de cámaras viéndonos hoy conectaditos con este programa.
Este espacio de la voz de los corazones hay que escucharlo y verlo con el corazón. Hay que abrir los oídos del corazón, escucharlo desde ahí y verlo desde ahí. Porque pareciera, digamos, un poco complejo si yo estoy conectado desde la razón y la mente para comprender lo que estamos hablando. Hablaste de un apostolado, de esos 7 logosoles que todos hemos escuchado, digamos que en lo común, que tenemos al interior, o los 7 chakras que han llamado pues acá, para que lo comprendamos, y de 5 sentidos. O sea, si hacemos la cuenta, 7 logosoles y 5 sentidos nos dan 12, o sea, el apostolado, y que tenemos que estar vigilantes de qué le ingreso o de qué le estoy entregando a mis sentidos a través de la vista, del oído, del habla, para poder gestar, digamos, esa fuerza crística, que es lo que el anciano vino a entregarnos y a mostrarnos a todos como el proceso que debíamos hacer para resucitar. ¿Cómo así? Vamos a hacer un pare aquí cortico. O sea que si yo todos los días estoy llenando mis ojos, mis sentidos de pornografía, de reggaetón, de obscenidades y cosas que no le están sumando vida a mi corazón, quiere decir que puedo estar desconectado. Eso fue lo que acabo de comprender. Entonces, ¿cuál es la tarea? Que si yo le entrego a mis sentidos la vida y las imágenes y los audios y digamos el tacto de todos esos elementos que sí le dan vida a mi ser y a mi corazón, puedo ir gestando ese Cristo. O sea que si yo me levanto y le agradezco al sol, si le agradezco al aire, si le agradezco a los elementos, si le agradezco a los alimentos, si estoy en paz con mi hermano, si estoy en paz con mi vecino, eso hace que esas acciones vayan gestando cada día más esa fuerza crística de la que estamos hablando en este espacio. Ojo, para los televidentes, quería hacer ese pequeño enlace para que lo podamos ver con los ojos del corazón, que ahí está la importancia del trabajo que tenemos que hacer diario, cuidar nuestros sentidos para poder ir gestando ese Cristo. Hani, en el versículo 7 de Daniel se habla de principios de dolores. ¿Será que estamos viviendo en estos momentos esos principios de dolores? Y si estamos hablando de principios de dolores, ¿qué va a pasar entonces después? ¿Vendrán unos dolores más fuertes? ¿Qué nos puedes contar un poco de eso, mi hermano? Bueno, antes Juan David, de hablar de los principios de dolores, para que cerremos la fuerza que tienen los apóstoles, porque los apóstoles le hicieron una pregunta a Jesús, pero no era cualquier pregunta. En el versículo 3, y ya vamos a entrar en los dolores que se siente y que refirió Jesús a los apóstoles, los dolores de parto, aquí lo tengo. Y lo voy a leer textualmente esas preguntas para que nos ubiquemos en el versículo 3, porque dice, le preguntan los apóstoles. Recuerden, pongámonos en la situación de los apóstoles. Le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Si ustedes escuchan y leen bien estas preguntas, los apóstoles desde hace 2000 años ya sentían la necesidad de comenzar a preparar la segunda venida. Por eso nosotros estamos ligados, estamos unidos a nuestros hermanos los apóstoles. No es un trabajo que dejaron ellos hace 2000 años como suelto, no, es parte de un plan. Y en esta pregunta, que fue muy inteligente, porque eso ya es el apostolado, ya ellos levantaron, hace 2000 años levantaron su templo interior, y parte de esa necesidad de dejarnos escritos para que nosotros le diéramos respuestas inteligentes a esto que sería el plan, comenzando desde adentro y haciendo, o más bien ejecutando la profecía. Por eso cuando dice, dinos, cuéntanos, ¿cuándo serán estas cosas? Y yo les digo, mis hermanos, y a todos los que nos están viendo en este momento, estas cosas ya están sucediendo, estas señales. Por eso Mateo habla de unas señales, y es necesario que nosotros podamos estar muy pendientes, muy advertidos de esas señales. ¿Y qué señal habrá de tu segunda venida? Entonces, si nosotros comenzamos a dar una señal como hombres, comenzamos a despertar, esa va a ser la señal del Hijo del Hombre en el planeta Tierra. ¿Y cómo será el fin del siglo?
es que el fin del siglo significa que se le acaba el tiempo a las tinieblas. Ya lo vamos a ver más adelante. Y esto que les estoy compartiendo, lo uno a la señal o a la paridera que vamos a tener cuando dice en el versículo 7, que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares. Eso ya está sucediendo. Eso está sucediendo. Y hoy que tenemos 8.000 millones de habitantes, estamos hablando que más de 1.000 millones de habitantes viven en la miseria extrema, en la pobreza extrema, que casi no se alimentan, no saben qué es un alimento, no saben qué es tener agua, los servicios básicos, ¿sí? Ahí está la ejecución del nuevo orden mundial, y eso tiene un sentido, y el sentido de eso es destruir a la humanidad para que no levante el Hijo del Hombre. Por eso, en el versículo 8, hay una señal importante, y todo esto será principio de dolores. Ahora, como yo les decía ahorita, esto de Mateo 24 es la síntesis del Apocalipsis, por comprensión y por ejecución del Apocalipsis. Y por eso tenemos que ir, Juan David, al capítulo 12, versículo 2 de Apocalipsis, cuando habla, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Aquí se explica la conexión con este versículo 8. Y el capítulo 12, versículo 5, habla del nacimiento del Hijo del Hombre. Pero también lo advertía, esos dolores de parto también lo advertía Pablo en Gálatas 4:19, cuando él decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que hayamos parido al Hijo de Dios, al Cristo interior, y que ese Cristo se haya formado en nosotros. Entonces veamos cómo estas profecías están unidas, están enlazadas, tienen una conexión lógica, y que son ordenamientos que se tienen que dar. La tierra está pariendo al Hijo del Hombre. ¿Y dónde lo está pariendo? En el mundo, porque el mundo lo que quiere es matar esa fuerza, y nosotros tenemos que ser claros y en este momento ser muy conscientes de esa batalla interior. El mundo no tiene piedad con nosotros, Juan David, Olga, no tiene piedad, nos quiere literalmente, esto es literal, quiere matar el cuerpo, quiere matar la mente, quiere matar el espíritu a través de los 5 sentidos. Y nosotros tenemos que luchar, y la forma de luchar es generando la fuerza del amor, generando la fuerza de la purificación, generando la fuerza del conocimiento. Tenemos que conocer cómo actúa las tinieblas, pero también tenemos que conocer todo ese portento que nosotros llevamos por dentro. Esa es la paridera. En otras palabras, Juan David, tú estás con dolores de parto, porque muy pronto tú vas a dar a luz el Cristo interior. Lo mismo, Olga, y todos los que nos están escuchando están en la angustia del alumbramiento. Y ahí está el dragón pendiente para que tan pronto nazca el Hijo de Dios, lo pueda devorar. Pero eso depende de nosotros. Por eso tenemos que permanecer firmes dentro de la ley que nos trae el Cristo y los 7 Espíritus de Dios. Ese es el alumbramiento y la angustia. Muy pronto vas a dar a luz un Hijo de Dios, mi hermano Juan David. Claro, es que ese alumbramiento es lo que Jani nos estaba haciendo referencia ahorita, entonces, de levantar ese templo. Ahí cuando empezamos a mirar ese apostolado en que estoy fallando, entonces empiezo a hacer esa reconstrucción. Y ese Mateo 24 nos dice cosas muy tremendas que están pasando realmente, como el versículo 10. En el versículo 10 también, y miramos cómo él nos iba relacionando una profecía con la otra, un capítulo del Apocalipsis con Mateo, y todo se va relacionando. Y en el capítulo 10 nos dicen que nos perseguirán,
que tropezaremos, que unos iremos en contra de otros. Dice que los padres maltratarán a los hijos a los padres. Son unas situaciones complicadas. Pero, Jani, ¿cómo podemos ver todos esos punticos unidos, cómo se están cumpliendo en este momento? Es que Mateo, Olga, da más de 40 señales de la cual nosotros tenemos que estar apercibidos. Es que Mateo 24 es un plan para que nosotros lo podamos estudiar, para que nosotros lo podamos interpretar y que lo podamos ejecutar. Y quiero unir esto que tú me preguntas con el versículo 9. Vamos a unir el versículo 9 y el versículo 10, esas señales que están allí, porque hay unos hombres que nos van a aborrecer y que tropezaron porque no entendieron el plan. Pero el versículo 9 de Mateo 24 habla: entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Nosotros tenemos que ser claros de lo que se viene. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces allí hay dos códigos importantes. Primero, la tribulación es todo lo que tiene que ver con la persecución, la inquisición de estos malditos de la rebelión, que van a comenzar, como lo hicieron hace varios siglos, que comenzaron a perseguir a todos los que no se esclavizaban a sus creencias, a sus doctrinas, ¿sí? Y ya lo vivimos, tenemos registros de cómo quemaban a las personas porque tenían un pensamiento más abiertos para esa época. Bueno, eso mismo va a comenzar a suceder ahorita. Por causa del nombre nuevo, ahí está el otro código. Y el nombre nuevo es Ram Ridam, porque nosotros vamos a ir a divulgar este conocimiento a todos los 4 cabos del planeta Tierra. Y eso significa que nos vamos a enfrentar en una batalla entre el Cristo y el Anticristo. Y ahí hay un poder. Por eso nosotros tenemos que ubicarnos y entender lo que significa ese código. Pero aquí hay algo muy importante, Olga, para que la gente no le quede pues como que ese miedo pues que nos van a matar. Claro, si te van a matar, tú inmediatamente vas a proteger. Pero ahí es donde está la certeza de lo que nosotros tenemos. Si a Jesús el Cristo lo persiguieron por traer todo este conocimiento, por traer el conocimiento de lo que era el Cristo, por traer el conocimiento del Padre Eterno, y aún así lo mataron, lo asesinaron en la cruz. Pero ¿qué pasó con él? Él resucitó. Por eso Juan 11:25, y ahí unimos Mateo 24 con Juan 11:25, y dice: les dijo el Cristo, está hablando el Cristo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza, porque, como lo dije en el plan A en sus 3 fases, es que a mí me pueden matar, pero si yo tengo la capacidad de resucitar, seguramente me van a matar 1, 2 y 3 veces, y me les voy a levantar otra vez, porque esta fuerza del Cristo es indetenible. Y ahí lo unimos con el versículo 10, que el que señalabas ahora, Olga, cuando dice: muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es que, Olga, aquí han llegado personas que no han tenido la capacidad de mutar, porque han querido mantener el hombre viejo. Y el hombre viejo en este conocimiento no puede ser, porque aquí lo que se exige es un hombre nuevo que resucite en vida. Por eso hemos tenido muchos que, teniendo este conocimiento, volvieron al vómito, volvieron al mundo. Y esos se volvieron falsa doctrina, se volvieron lodo. Y ahora ellos nos aborrecen a nosotros. Lo siento por ellos, porque perdieron la oportunidad de caminar en la luz del Cristo. Aunque ellos nos aborrezcan, aunque venga la Inquisición, nosotros por dentro estamos haciendo el proceso de resurrección.
Y frente al proceso de resurrección, ¿qué muerte vale? Ninguna, porque nosotros matamos la muerte a través de la resurrección. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, hoy y ahora. Y eso se cumple en cada uno de nosotros. Y que así sea. Que así sea. Que así sea. Cada palabra que hemos escuchado en este espacio tan maravilloso es esa oportunidad, nuevamente lo reitero, de que escuchemos lo que estamos hablando hoy con los ojos y los oídos del corazón. Hay que abrir el corazón para poder comprender este conocimiento. Y hay que ser claros. No hay que pertenecer a una religión, no hay que pertenecer a una doctrina, no hay que pertenecer a un grupo en especial para hacer el trabajo interior. Esto no excluye a nadie. Jesús nunca excluyó. Ese es el ejemplo más claro que nosotros tenemos. Jesús nunca fue claro con la oscuridad y marcó, digamos, una diferencia entre la luz y la oscuridad. Pero nunca le negó el conocimiento a nadie. Y por eso, si usted hoy está en esa búsqueda y está escuchando estas palabras con los oídos y los ojos del corazón, ese es el trabajo o esa es la invitación que le venimos a hacer. Haga el trabajo interior, desarrolle su Cristo, cuide su templo, cuide sus sentidos y vas a ver, o vamos a ver, vamos a tener esa maravillosa oportunidad de ver ese nuevo amanecer y de podernos abrazar con esa promesa que el anciano, cuando vino en su primera venida, nos dejó ahí plasmadita y que los apóstoles nos han venido enseñando. Hey, ojo, hay una segunda venida, prepárense, preparémonos, porque vamos a tener la oportunidad de abrazarnos nuevamente con ese anciano. El saludo especial. Espérate, antes de que hagas el saludo, por eso es que es tan importante que no debemos estar juzgando, ni señalando, ni mirando a lo... No, es que cada uno hace su trabajo. Si él lo hizo mal, su problema. Claro. Y nosotros adelante trabajando por ser cada día mejores. Así es. Qué chévere. Dale, ahora sí vamos con los saludos. Es un trabajo personal. Saludito a todos los televidentes que cada 8 días nos escriben. No, los amamos demasiado. Mejor dicho, por ustedes es que nos levantamos con más amor y con más deseos de llevar este mensaje a cada uno de los rincones del planeta. Nos están viendo demasiado en Europa. Gracias, hermanos de Europa, porque en nuestro corazón está ese amor por ser hermanos de todo este planeta, por ustedes y por el trabajo que ustedes también vienen realizando allá. En especial a los de Australia, que constantemente nos han venido manifestando que están conectaditos con este espacio. Allá vamos a estar muy pronto. Esperen la sorpresa, porque por Australia también vamos a llegar con este amor y con este mensaje que les traemos. Especialmente a los hermanos de Sudamérica, Argentina, Chile, que por ahí está nuestro hermanito Gabriel Mauricio haciendo un trabajo bien hermoso y bien maravilloso en este país. Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Perú, Colombia, todos esos hermanos que cada 8 días se conectan con nosotros. La gratitud inmensa. Sigan ahí haciendo el trabajo interior, sigan conectados con sus sentidos, sigan conectados con su corazón, que muy pronto veremos el fruto de ese Cristo nacer en cada uno de nosotros. Especial para todos el abrazo. Hani, en las señales se nos hablan de unos falsos profetas que van a llegar también a confundir a las gentes. Así es. ¿Cómo vamos a poder identificar cuál es el profeta verdadero y cuáles son los falsos? ¿Esos falsos qué harán? ¿Tendrán algunas señales en especial? Como para que podamos estar apercibidos, para que cada uno de nosotros pueda estar alerta y decir, venga, este no es un profeta de los que yo siento en mi corazón, es un falso. ¿Cómo los puedo identificar, Hani? Es una necesidad de prepararnos en el conocimiento. Y ahí tú mismo das la respuesta con el ser interior, el sentir. Lo que pasa es que los falsos profetas mienten y manipulan utilizando las palabras de Jesús el Cristo, pero manipulando la información. O sea, es como palabras bonitas, untadas de Dios. Y es ahí donde mi corazón tiene que sentir la resonancia de las palabras de ese, entre comillas, profeta y ver si él está hablando con la verdad o está hablando desde el intelectualismo o está hablando porque quiere manipular, porque no tiene claridad de la interpretación de las profecías. Esa sería
la respuesta más contundente, y es que nosotros hemos vivido o hemos tenido muchas experiencias en diferentes religiones, en diferentes sectas, doctrinas. Y a este punto nosotros tenemos que ya tener la capacidad, la experticia del corazón de saber cuándo nos están manipulando, de saber cuándo nos quieren enredar, cuándo nos quieren desviar del camino. Por eso Jesús dejó una, yo pienso que una balanza muy, muy clara y muy precisa. El árbol se reconoce por los frutos, y eso es lo más importante. Si el fruto es bueno, es porque el árbol es bueno. Si el fruto es malo, es porque el árbol es malo. Y ese fruto de conciencia va a ser lo que valide el ser, la respuesta que me da el ser, mi sentir a lo que yo estoy escuchando. Pero también tenemos falsos profetas, tenemos falsos intérpretes de las escrituras. Los tenemos en todas las religiones. Todas las religiones tienen que ver con el falso profeta, con toda la información que vienen preparando las grandes religiones de este mundo para el advenimiento del anticristo. Por eso nosotros nos tenemos que preparar en el conocimiento de los 7 espíritus de Dios, en el conocimiento del Apocalipsis 5. Y en el Apocalipsis 5 hay una respuesta o una decisión que cada uno tiene que tomar. Si está con los 7 ojos o está con los 7 dragones. Ahí está la respuesta. Los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Es mi templo interior con los 5 sentidos. Y los 7 dragones son 7 espíritus, demonios, tenemos que hablarlo así, porque así son las tinieblas, son demonios de maldad que lo que hacen es engañar al mundo entero. Entonces la respuesta definitivamente, Juan David, y para todos los que hoy nos ven en La Voz de los Corazones, tiene que ver con la purificación. En la medida en que yo purifico mi propio templo interior, yo voy a poder resonar en esa misma vibración de verdad, de justicia, de amor con el otro. Y ahí no va a haber ninguna manipulación. Siempre va a haber la claridad del camino al cual yo debo de seguir. Esa sería la respuesta, mi querido Juan. Jani, qué información tan valiosa la que nos estás entregando con Mateo 24, porque digamos que estamos muy acostumbrados a leer de corrido, no nos detenemos, no habíamos dado la significación que ahora nos estás entregando. Entonces, para nuestra audiencia y para nosotros, Juan David, qué valioso todo este aprendizaje. Inclusive yo tengo también una duda, pues cuando hablan de un lugar, un sitio de abominación desoladora, ¿a qué sitio se está refiriendo? ¿Y qué es esa abominación de la que nos están hablando? Porque Daniel también nos hace referencia de ello. Entonces, qué rico que nos lo expliques. Bueno, el versículo 15 de Mateo 24 es muy importante. Primero porque señala el lugar de la abominación desoladora, lugar santo. Ese lugar santo es Jerusalén. Recordemos que en Jerusalén no solamente asesinaron a Jesús el Cristo, sino que asesinaron a los profetas. Entonces no es tan lugar santo, y es allí donde se va a edificar por tercera vez el templo de Salomón. Y cuando refiere del lugar santo que el profeta Daniel señala, tiene que ver con eso. Por eso el libro de Daniel es muy importante, porque para este momento todos nosotros nos tenemos que convertir en Danieles. ¿Daniel qué es? O Daniel que fue hace 2600 años, un intérprete de los símbolos, de las señales, de las visiones, como de la visión del rey Nabucodonosor, del capítulo 2, y de todas las señales en la cual tanto Miguel Arcángel como el Arcángel Gabriel fueron instruyendo y fueron preparando al mismo Daniel. Y por eso
dice, el que lee entienda. Es que tenemos que tener la capacidad de interpretación, pero no la interpretación del mundo, no, la interpretación es a partir de un trabajo interior. O sea, un falso profeta jamás va a poder interpretar fielmente las escrituras, no lo va a poder hacer, porque no está conectado con su corazón. Pero los hombres 144,000 que se comienzan a preparar en los días de creación y entienden que tienen que salir del mundo que está en el segundo día, quinto impulso, pasar a un sexto impulso, pasar a un séptimo impulso, y ahí van a entender las claves de la interpretación. Y Daniel es un código que permite que todos los hombres 144,000 sean intérpretes y no haya equivocación alguna. Entonces, utilizando la interpretación de Daniel, significa que todo el movimiento que en este momento está alrededor de Jerusalén, toda la guerra de Gog y Magog, todo el genocidio que se está dando, son las señales advertidas en Mateo 24 y que en este momento es una señal muy importante para lo que va a venir, que es la abominación desoladora o la gran tribulación, que es la tercera guerra mundial. Por eso, advertidos, Danieles 144,000. Qué lindo. En varias oportunidades con amigos que he conversado y familiares y con las personas que compartimos este conocimiento, nos hemos preguntado cómo se alcanza esa interpretación, ¿cierto? Porque pareciera que en algunos momentos de nuestra vida llega una fuerza especial que nos da una claridad cuando leemos las escrituras o cuando leemos las señales que van apareciendo, que es lo que estamos tocando en estos momentos. Y hemos llegado a esa conclusión. Esa interpretación solamente se da en el hombre cada vez que yo soy uno con el Padre, cada vez que yo soy uno con mi corazón, cada vez que yo actúo desde las leyes universales. Entonces, para que lo tengamos claro los televidentes y aprendamos acá también en este set, si yo cada día le estoy entregando más amor a la creación, a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos, si estoy siendo honesto, si estoy siendo leal, si estoy defendiendo la vida, cada vez se va a dar más claridad en las señales que voy viendo, que voy leyendo, cómo interpreto. Cuando estoy más desconectado, quiere decir que me enfrento con mis hermanos, que peleo con mis amigos, que odio al vecino, que soy mentiroso, que soy desleal, no tengo esa posibilidad de comprender las señales ni de entender cuando tengo este tipo de acercamientos a las lecturas. Es una clave fundamental. ¿Será esa misma clave la que Daniel nos está entregando en esa enseñanza, Hani? ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cuál es la clave que nos entrega Daniel para comprender las profecías? Recordemos que Daniel, antes de descifrar o interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, porque él no le dio, de hecho él olvidó el sueño, Daniel entra en una profunda reflexión, en una profunda oración, y a partir de esa conexión desde el ser corazón con su propia fuerza interior, a él se le revela el sueño y su interpretación. Entonces, para el tiempo de ahora, nosotros tenemos que tener esa misma condición. Y es que con el modelo del mundo, con su modelo de pensamiento, con el modelo de la dialéctica, jamás vamos a poder interpretar fielmente las escrituras, porque está permeado por el conocimiento de las tinieblas, por el conocimiento de la manipulación. Por eso tenemos que salirnos del mundo y caminar en los días de creación, caminar en los impulsos. Tenemos que entrar en un proceso de mutación interior, de transformación de pensamiento, de conocimientos. Tenemos que conocer la semiótica de los símbolos, tenemos que conocer las señales,
nosotros tenemos que conocer nuestras propias señales, por qué nacimos en una determinada ciudad, por qué nacimos con unos padres, por qué la educación de esos padres, ¿sí? Por qué la escuela. O sea, esas son las señales que me fueron llevando a este momento actual. Y yo de esas señales aprendo, de esas señales o de esos símbolos que hay en mi vida. Es lo que me ha forjado mi carácter, es lo que ha forjado mi individualidad, mi identidad. Y cuando llego al conocimiento, el conocimiento me da unas herramientas muy claras y muy precisas, que tiene que ver con la transformación, que tiene que ver con reconocer que el Padre Eterno está dentro de mí. Es que tú lo decías ahorita, yo y mi Padre uno somos. Y esa es la sabiduría. Cuando yo reconozco al Padre, cuando yo reconozco a Bárbelo, a la Madre Bárbelo, cuando yo reconozco al vástago de la creación, que esa triple fuerza está dentro de mí y yo me comporto, mi pensamiento es coherente, es ajustado a esa condición espiritual, es como si se abren unos mecanismos de inteligencia, unos mecanismos de interpretación, y eso hace que yo pueda ver más allá de lo que dice la simple escritura. Eso que decías ahorita, no es leer y pasó por encima, no, es como si un código o una palabra te abre dentro de tu ser corazón, dentro de tu ser, te abre un conocimiento. Es como si pudieras entrar en una dimensión por ese código, por esa palabra. Bueno, allá tenemos que llegar. Y en la medida en que vamos ajustando mi vida, voy ajustando mi mente, voy ajustando mi pensamiento al pensamiento nuevo, esos mecanismos de interpretación se van abriendo, y esa es la forma como vamos a poder acceder al conocimiento que está dentro de nosotros. Es que, Juan y Olga, dentro de nosotros está la biblioteca universal del Padre Eterno. Pero ¿cómo vamos a acceder allá si estamos contaminados? Es imposible. Pero en la medida en que comenzamos a limpiar nuestro pensamiento, comenzamos a dar muestras de madurez espiritual, el mismo ser interior nos comienza a dar de a poquito, y cada vez es más. Y ahí es donde tenemos que perseverar, tenemos que permanecer para poder acceder a esas bibliotecas universales del conocimiento. Claro, maravillosa esa clave que nos acaba de dar Hani, que es esa mecánica de inteligencia que tenemos que activar en cada uno de nosotros. Qué bueno, porque es que así entendemos que hay unas herramientas y hoy las estamos entregando en el programa, y Hani nos está entregando unas herramientas valiosas, porque en la medida que comprendemos la profecía, entendemos el trabajo que a cada uno nos corresponde y activamos esa inteligencia y las ponemos en acción. Y yo no puedo dejar pasar, Hani, ahorita nos hablabas de la gran tribulación y hablabas de una tercera guerra. Explícanos bien a qué te estás refiriendo. O sea, que viene una tercera guerra, que es lo mismo. Por favor, sácanos de esta duda. Sí, es que la profecía también advierte situaciones complejas que van a pasar. Por eso este es el momento, Olga, este es el momento, Juan y todos los que nos están viendo, de comenzar a dar una medida distinta, una medida de comprensión, una medida de conocimiento. Nosotros ya no podemos seguirnos comportando como hombres de mundo. Tenemos que tener la claridad de por qué nacimos, por qué estamos aquí, cuál es nuestra responsabilidad al comprender la profecía. Y Mateo 24 en su versículo 21 dice textualmente: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces uno dice, Olga, por eso uno dice, oye, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder allí? Bueno, es que 8.000 millones de habitantes se van a enfrentar a esa gran tribulación, que es guerras, hambruna. Ya 1.000 millones, como lo decía anteriormente, se están enfrentando a eso.
Otro tanto se están enfrentando a diferentes guerras. Tienen que emigrar, tienen que evacuar sus países, sus territorios, porque los están sacando o si no, los matan. Y esa es una ley, proteger la vida. Y uno sale con sus corotos y sale con lo que pueda, sale con los hijos. Pero mucha gente en este momento está siendo desplazada por la guerra. Hay miles de millones de personas desplazadas por la guerra, ya lo están viviendo, pero nos estamos acercando a algo que todavía no hemos dimensionado, lo que significa la Tercera Guerra Mundial. Y esa es la estupidez de las tinieblas, que se arman para tratar de mantener una paz falsa. Eso es una mentira, porque desde el momento en que un país haga el lanzamiento de una bomba nuclear, inmediatamente se desencadena una reacción de bombas. ¿Y eso cuánto va a durar la Tercera Guerra Mundial? Pues va a durar minutos, porque lo que van a hacer es destruir. Y después la gente que va a quedar, no va a haber agua, no va a haber alimento, no va a haber medicina. Entonces eso va a ser muy difícil. Ya mucha gente lo está viviendo, pero lo vive desde el pensamiento del mundo. Y claro, si a ti te van a atacar en el mundo, pues lo lógico es defenderte. Pero si nosotros estamos con un pensamiento distinto, un pensamiento de obrar correctamente, obrar en la ley que estamos aprendiendo, la misma ley te va a proteger a ti. La misma ley va a salvaguardar tu vida. Esa es la supervivencia eterna. Por eso, esto tenemos que unirlo como una esperanza, Olga, este versículo 21 de Mateo 24, a la gran esperanza que es Mateo 12:42, cuando dice: se levanta la reina del sur. Y la reina del sur es un lugar, es el remanente donde van a llegar todas las personas que por trabajo interior, por ley, deban de llegar a estos sitios. En definitiva, Olga, nos vamos a enfrentar a cosas muy, muy pesadas, pero por causa de unos hombres, que ya lo vamos a ver, ese tiempo de la gran tribulación se va a cortar. O sea que nos tenemos que preparar cada vez más para que ese tiempo sea más cortico, pero es necesario que eso acontezca. Y cada vez que eso se viene encima, significa que la gran esperanza de la llegada de Jesús, el Cristo, por segunda vez, ya está próxima. Eso es lo más hermoso que hay que entender y comprender. Yo estoy convencido que ninguno de nosotros, y sé que los televidentes que nos ven, porque se conectan y sienten este espacio, también van a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Ninguno de nosotros quisiera ver ese momento. Ninguno de nosotros quisiera ver llanto, dolor, muerte, porque esa no es nuestra esencia. Nosotros venimos de un Padre, que lo hemos hablado muy bien acá en este espacio, un Padre que es todo lo hermoso, todo lo bonito, todo lo que se comprende desde el amor. Pero es inevitable porque la decadencia de la humanidad hoy está a tal punto de que esto ya no tiene reversa, digamos, de que ya no tiene cómo poderse organizar por nuestra propia cuenta. Digamos que si yo me voy donde el presidente a pedirle y a rogarle de que no se enfrente con el vecino, o si voy donde el general de las fuerzas militares a decirle que no lance la bomba, esto ya no se va a detener. Entonces tiene que existir un acontecimiento como el que acabamos de mencionar, que determine un cambio. ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros para ese acontecimiento? Es la pregunta que me genera en estos momentos. ¿Qué estoy haciendo yo al interior de mi familia? ¿Qué estoy haciendo al interior de mi hogar? ¿Estoy siendo uno más de los que generan división, odio, peleas, enfrentamientos? ¿O estoy trabajando en ese ser interior para generar unidad, amor
y esas cualidades que el Padre Eterno nos dio para que al interior de nuestra familia podamos salvaguardarnos para estos acontecimientos que van a venir. Hablabas, Hani, ahorita de que por causa de unos pocos el tiempo sería acortado. ¿Quiénes son esos pocos? ¿Cuáles cualidades tienen ellos? ¿Podemos, digamos, señalarlos o mostrarlos para que la gente empiece a identificarse con ellos? Sí, Juan, y esa es la relación que hay entre el versículo 21 y 22, porque es que la gran tribulación va a ser acortada por causa de lo que dice el versículo 22, y si aquellos días no fuese acortados, si no fuese acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mis queridos hermanos que en este momento están viendo este programa, tenemos que sentir qué significa el tiempo será acortado. Y es que en la medida en que se levante un 144,000, el tiempo se acorta y se le acaba el tiempo a las tinieblas. Si en este momento se levantaran los 144,000, mis hermanos, esto sería de un día para otro. Pero como se tienen que levantar y el mensaje se tiene que dar en tiempos de guerra, significa que tiene que haber un gran remesón muy fuerte para que muchos 144,000 se despierten. Por eso tenemos que sentir que el tiempo es corto, pero el tiempo es corto ¿en qué? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo acorto? En mi despertar, cuando yo despierto mi conciencia, cuando yo hago el proceso de resurrección, cuando desato los 7 espíritus de Dios, que es el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 5, cuando yo hago el trabajo de servicio a la humanidad, cuando yo comparto este conocimiento, cuando yo ajusto el amor por mí y ese amor se ve reflejado con mis hermanos. Ahí el tiempo se comienza a cortar. Comienza a hacer esto. Cada vez que se levanta un hombre, despierta un hombre, se acorta. Por eso la gran tribulación va a ser un gran remesón, pero va a ser muy corto, Olga. Y eso es una esperanza. Y esto lo tenemos que unir por eso recuerden, les dije al principio que Mateo 24 es la síntesis de la comprensión y el cumplimiento del Apocalipsis. Y este versículo 22 lo tenemos que unir al capítulo 12, para que lo tengan allí, para que lo apunten, porque este programa también tiene que ser de estudio y para que ustedes vayan a la Biblia, a esa Biblia que tienen allí y la puedan consultar. Y dice textualmente, lo voy a leer textualmente: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Alegraos. Nosotros tenemos que estar contentos, Olga, tenemos que estar contentos porque cada vez que se levanta un hombre, cada vez que se desatan los 7 espíritus de Dios en el planeta Tierra, eso es alegría, Y dice, ay de los moradores de la tierra, de los moradores del mundo que no conocen esta verdad, y del mar, el mundo, porque el diablo, escuchen bien, el diablo, la organización, esta organización Illuminati, la organización del mutismo, el nuevo orden mundial, la Agenda 2030, ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el poco tiempo que tiene es porque cada vez que nos levantamos se le acorta el tiempo. O en otras palabras, cada vez que despertamos, matamos las tinieblas. No le tengan escozor cuando yo digo matar las tinieblas. Es que ellos no tienen piedad con nosotros, porque ellos lo que han hecho es manipularnos a nosotros con el miedo y la muerte. Ellos constantemente nos están matando, nos matan con los alimentos. Si tú vas, Olga, y allá en Medellín y Juan David, tú vas a un supermercado, al Éxito, tú ves todos los paquetes que tienen esas marquillas, que altos en grasas, altos en azúcar, entonces uno ya no sabe ni qué comprar, ¿sí? Entonces, cuando nos contaminan el aire, cuando nos contaminan el agua, ¿qué están haciendo con la humanidad? La están matando.
pero entiendan por qué la están matando, porque al matarnos a nosotros, no se puede levantar el Hijo del Hombre, no puede despertar la conciencia, no se pueden despertar los 144,000 y ellos, entre comillas, van a seguir viviendo. Pero como esta es una profecía, y aquí está la responsabilidad de todos los que en este momento nos están viendo, que están viendo la voz de los corazones, es que tenemos que levantar el Hijo del Hombre. Y esto es una batalla de poder a poder. Esto no es una batalla de bisoños, de personas que apenas, no, es 144,000 que hace 150 millones atrás estuvieron en la batalla en los cielos. Estuvimos allá batallando con Miguel, pero que hoy tenemos que entender este versículo. Por causa de los escogidos, de los que se hacen justos, de los que liberan su propio espíritu, la emancipación, los que se reconcilian con su propio ser interior, los que se reconcilian con la ley, los que comienzan a practicar la justicia, a practicar el amor. Esos son los escogidos, mi hermano Juan David, y esa es la maravilla. No le tengamos miedo jamás a las tinieblas, no le tengamos miedo al mundo. El mundo nos manipula con la muerte de nuestros seres queridos. No nos dejemos manipular. Si nosotros los protegemos y ellos están en este conocimiento, ellos hacen su trabajo, no hay temor. El temor lo tienen ellos de que nosotros nos levantemos. Y esa va a ser la justicia definitiva del planeta Tierra para con las tinieblas que siempre han querido matarnos, pero no han podido. Qué bonito eso que nos acabas de enseñar, Hani, y para los televidentes, porque a mí me gusta sentarme con ellos allá. Yo estoy acá en el set en estos momentos, pero me siento allá en el sofá o en la camita donde están viendo a esta hora este programa y hago el análisis. Ojo, a nadie lo van a elegir. Aquí no va a venir ninguno a decir, venga, es que yo voy a elegir los 144,000, párense en una fila o hagan estas donaciones o traigan estos recursos que vamos a empezar a sacar los 144,000. Olvidémonos de eso. Es un trabajo interior. Cada uno se elige por sus actos, por su trabajo interior, por su desarrollo interno. Ahí hay que tener claridad en que yo mismo soy el que me elijo. Entonces, si yo hoy tomo la decisión de no ir en contra de mis hermanos y de ser un hombre que cumple las leyes, me estoy empezando a elegir. Si yo hoy elijo no hacer más parte de la drogadicción si pertenezco a ella, del alcoholismo si pertenezco a ella, del abuso sexual si pertenezco a ella, y corto con eso, me estoy empezando a elegir. Nadie nos va a elegir. Es el propio trabajo interior el que hace que nosotros pertenezcamos a esos que está haciendo referencia, ese versículo, por unos pocos, por unos elegidos, por unos cuantos, el tiempo será cortado. Qué rico ser uno de esos elegidos. Así es. A mí me encanta la claridad y la precisión con la que nos está hablando Hani. Así tiene que ser para que entendamos lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque es que no es un tener que hacer para poder hacer la transformación. Así es. Bueno, y como son muchas las dudas, Hani, en el versículo 27 de Mateo 24, pues nos habla que como el relámpago que sale del oriente se mostrará por el occidente. ¿A qué nos está haciendo referencia en ese versículo? Pues nada más y nada menos, Olga, que a la primera venida del anciano de días y a la segunda. Es que todo esto es parte de un plan. Esta es la maravilla. O sea, cuando asumimos la responsabilidad de estar dentro de la profecía, se comienza a revelar. Por eso es Apocalipsis, revelación. Cada uno comienza a tener esa iluminación de ese conocimiento de lo que nosotros, escuchen bien lo que les voy a decir, nosotros como Código 144,000 hicimos en la primera venida. Tú, Olga, tú, Juan David y todos los que nos están escuchando, fuimos partícipes de la primera venida y teníamos que tener estos conocimientos como de Mateo para que cuando ya en esta última encarnación se pudiera activar memorias, se pudiera activar códigos
¿sí? Códigos de lo que hicimos hace 2000 años para poderlos hacer en este futuro, que es el presente de hoy. Por eso, Olga, dice el versículo 27, voy a leerlo aquí, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, Jesús nació hace 2000 años en el oriente para mostrarnos el pueblo, entre comillas, elegido, pero elegido por el Dios de las tinieblas. Y es ese mismo pueblo quien lo asesinó, quien lo buscó constantemente para hacerle la caída. Porque Jesús, si ustedes ven el diálogo, Olga, hay una lectura que es muy importante, que a mí en lo personal me fascina, que es el Evangelio de Juan, porque Juan describe te conecta con hace 2000 años, de cómo Jesús los confrontaba a los judíos y cómo ellos constantemente estaban buscando cómo hacerle la caída para matarlo, para asesinarlo. Allí lo dice, ahí ustedes lo pueden encontrar. Pero ahora 2000 años, recuerden que Él resucitó, Él venció la muerte, ¿sí? Y ahora sale ese rayo, ese relámpago, como una luz, con el conocimiento, con toda la fuerza y todo el trabajo que ha hecho nuestro intérprete, el sembrador luz, Carlos Ariel Torres Valencia, quien trae la fuerza para desplegar todo el conocimiento de la segunda venida y preparar todos los acontecimientos que ella conlleva, ¿sí? Y por eso tenemos que conectarlo, este versículo 27, a Mateo 12:42. Por eso la reina del sur se levanta. Y ahí es donde tenemos que tener conciencia del trabajo. Cuando suceda la gran tribulación, el único lugar, mis queridos amigos y hermanos, donde no hay bombas nucleares, donde tenemos suficientes montañas, donde tenemos 2 mares, donde tenemos ríos, donde tenemos alimento, es Suramérica. Ustedes tienen que sentir la necesidad. Muy pronto, el Ser Corazón les va a decir, tienen que llegar a Suramérica. Y nosotros los vamos a estar preparando y esperando en el remanente. Y los remanentes se tienen que levantar, porque son remanentes donde vamos a darle la oportunidad para que nosotros supervivamos a todos estos acontecimientos del final de los tiempos. Recuerden que el final de los tiempos es para las tinieblas. Para nosotros lo que tenemos es tercer día de creación, hasta el 7º día de creación y mucho más allá, hasta el infinito. Somos inmortales, somos eternos. Eso es lo importante que tenemos que tener, sentir esa inmortalidad, sentir esa eternidad dentro de nosotros. Y así le quitamos el miedo, le quitamos el poder a las tinieblas y nosotros comenzamos a crecer espiritualmente, a medida de ángel. Esa es la respuesta, mi querida Olga, porque aquí hay una esperanza. Nos advierte de la segunda venida y de la llegada por segunda vez del Hijo del Hombre. Qué lindo todo esto, porque aunque por momentos se torna, digamos, difícil, que fue lo mismo que nos hablaste ahorita hace unos instantes en una pregunta cuando decíamos que los apóstoles tuvieron que hacer un trabajo muy fuerte para desarrollarse interiormente, que es lo mismo que nosotros venimos haciendo en este proceso. Hay una esperanza, porque después de ese conflicto, pues tiene que haber, digamos que, una oportunidad para nosotros los hombres que hicimos ese cambio interior, para nosotros los hombres que sentimos al Padre y que nos dimos a la tarea de hablar de Él y de contarle a toda la humanidad de que tenemos que ser semejantes a Él en esas cualidades. ¿Cuál es la esperanza entonces? ¿Qué va a pasar? Suceden estos conflictos que ya sabemos que están en estos momentos apareciendo, estos enfrentamientos. ¿Qué va a pasar después de eso, Hani? La maravilla del tercer día de creación. Eso es lo que va a pasar. Porque voy a adelantarme, en el versículo 30 habla entonces, versículo 30 de Mateo 24. Voy a leerlo.
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, los que lo rechazaron, los que no reconocieron la fuerza interior, los que se fueron en contra de los 7 espíritus de Dios, en contra de las profecías, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y eso es lo mismo que nos dice Jesús en el Apocalipsis 1:7. He aquí y viene con las nubes, naves, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes les traspasaron? Pues los de la rebelión, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Ese es el llanto, el lloro y crujir de dientes, porque lo que les espera a esta humanidad, a la humanidad que hace el trabajo de conciencia, que hace el trabajo de despertar su propio ser crístico, es el tercer día de creación, es la inmortalidad. Ahí hay una esperanza, ya no habrá más poderes económicos, ya no habrá más poder religioso, ya no habrá más poder político, militar, ya no habrá muerte, ya no habrá nada de lo que conocemos de mundo. Ya lo que habrá es un trabajo de conciencia por la misma humanidad. Ya todos seremos hermanos, ya el alimento ya lo voy a compartir con otro, ya no habrá que es que uno se mató con otro por la mujer de otro, eso ya no va a existir, esas cosas de mundo no van a existir, va a haber una nueva etapa de mucha paz, una etapa de mucha inteligencia para desarrollar nuestros espíritus. Y esa, yo te diría, Juan David, esa es mi gran esperanza y por la cual lucho para que mi familia, mis seres queridos y mis hermanos 144,000 puedan llegar a esa gran esperanza. Pero eso ¿de quién depende? ¿De quién es la responsabilidad de abrir ese nuevo tiempo? Pues de ti, Juan David, de ti, Olga, de mí, de cada uno de nosotros. Tenemos que hacer el trabajo. O sea, los hombres de la estrella no van a bajar si no lo hacemos. Tenemos que hacerlo. Se lo debemos a la humanidad. Se lo debemos a Jesús el Cristo por lo que hizo por nosotros, por mostrarnos la resurrección. Lo debemos y tenemos que cumplir con ese mandato. Este programa es una gran oportunidad para poner los pies en la tierra, como lo decimos coloquialmente, y es que Mateo 24 yo no había tenido la oportunidad detalladamente de ver versículo a versículo con la claridad que él nos anuncia. Sí, por ahí en las series o en las películas veía uno a Mateo escribiendo constantemente todo lo que pudo vivir en ese espacio con el anciano, pero qué rico que todos nos podamos dar la oportunidad de profundizar en Mateo 24, que nos trae tantas claves. En el versículo 31, Mateo nos hablaba de unos ángeles, ¿cierto? ¿Cómo podemos identificar esos ángeles de los que hablaba Mateo ahí? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el papel que desempeñan esos ángeles en ese versículo 31 de Mateo? Bueno, ese es un versículo de mucha esperanza. Aquí está el trabajo que tenemos que hacer. De hecho, ustedes lo están haciendo, la voz de los corazones lo está haciendo. Por eso, clarifiquemos quiénes son los ángeles o cuál es la condición de un ángel. Y esa respuesta nos la da el Apocalipsis 21:17. Voy a leerlo textualmente. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. O sea que el código 144,000 es una medida de ángel. Y dice Jesús, y enviará, antes de que suceda todo lo que tenga que suceder, tendremos que ir a predicar el reino de los cielos por todo el planeta Tierra, por todos los 4 caos, pero tenemos que ir con la condición de ángel, con gran voz de trompeta, y esa trompeta es el símbolo de mi ser interior, de mi verdad, de mi identidad en los 7 espíritus de Dios, y juntará a sus escogidos, a los 144,000, de los 4 vientos de un extremo del cielo al otro. A mí me maravilla cuando tú al inicio del programa decías desde Australia, desde España. Entonces, este programa está cumpliendo
con sus ángeles, con estos hermosos ángeles que están allá en el set, en Medellín, con esa ángel Olga, con ese ángel Juan David y con los que están atrás de cámara. Estamos cumpliendo con este ordenamiento directamente de Jesús el Cristo. Cuando el niño nuevo se fue para España, cuando el sembrador y el niño nuevo se fueron para México, cuando el reeducado se va para la Argentina, cuando el protector de la llama sale para el Perú, cuando mi semilla de conciencia sale para México, y todos los mensajeros van detrás de estos 7 espíritus de Dios entregando estas verdades para llamar a los justos, llamar a los escogidos. Esto lo tenemos que seguir haciendo. Estos programas tienen que seguir naciendo. Es la única oportunidad de poder decirle, hey, hey, aquí estamos, los estamos esperando, los estamos buscando, y poder conectar. Yo siento, Juan David y Olga, que infortunadamente, voy a utilizar esa palabra, digo infortunadamente, dice la profecía que el mensaje se dará en tiempos de guerra. Significa que tiene que haber, lo decía ahorita, tiene que haber un dolor que despierte a la humanidad 144,000 para que pueda despertarse de ese letargo, de ese sueño, de esa ilusión de mundo. Eso tiene que pasar. Pero si lo podemos hacer por amor, va a ser mucho mejor, va a ser más hermoso, pero entendiendo que nos vamos a enfrentar a la gran tribulación, pero también entendiendo que se van a cortar esos tiempos. Sí es necesario levantar y despertarnos, porque así como lo hicieron los apóstoles hace 2000 años, cuando ya resucita el anciano de días, Jesús el Cristo, y Él les dice, ya vuelvo y se va. Y ese ya vuelvo significa que era preparar la segunda venida, 2000 años después. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Encarnaron la fuerza crística e hicieron lo mismo. Se fueron por todas partes del planeta, se fueron por todo lo que es ahorita Turquía, Asia, por todos esos lugares entregando esta verdad. Tanto así, Juan David, que a todos a excepción del apóstol Juan, a todos los demás apóstoles los mataron. ¿Pero por qué los mataron? Por entregar esta verdad. Pero lo más hermoso, si uno lee las enseñanzas de cómo ellos murieron con una sonrisa en el rostro. O sea, murieron con el triunfo interior. Y nunca murieron con miedo. Era la necesidad de tener la misma oportunidad de entregar la vida así como lo hizo Jesús, y la noticia es que los apóstoles resucitaron. El apóstol Juan murió por muerte natural, pero la mejor noticia, Olga y Juan David y mis queridos hermanos, es que los apóstoles ya están reencarnados acá en este tiempo final para despertar la fuerza apostolar y preparar el código 144,000 para llevar todo este conocimiento por los 4 caos del planeta Tierra. Entonces, mis queridos hermanos, estos programas hay que seguirlos haciendo, tenemos que seguir estudiando, tenemos que tener otros espacios, así como lo hace en este momento Gabriel Mauricio, el Niño Nuevo en Chile, y tenemos que, como mensajeros, salir a entregar esta verdad. No hay otra posibilidad, Juan David. Esa es la única posibilidad para llevar este mensaje y despertar a nuestros hermanos apóstoles 144,000. Que así sea. Que así sea. Pues a mí me dio hasta escalofrío escuchando estas palabras, porque es así. Hay una esperanza, y que esos apóstoles estemos buscando a la gente, y que los que nos están escuchando sientan que también hacen parte de ese apostolado. Es muy maravilloso. Por eso nosotros estamos en La Voz de los Corazones invitándolos para que nos acompañen, para que se preparen, para que entendamos entre todos más todo esto que Hani nos ha entregado hoy y todos los programas que hemos venido entregándolos. Por eso acá en la sede de La Floresta, muy cerca de la estación Floresta, los esperamos todos los miércoles a las 6:30 de la tarde y los jueves a las 3 de la tarde en la carrera 78A, número 4894.
Es valiosísimo la presencia de ustedes y que aprendamos juntos todas estas maravillas. Y con estos libritos que tenemos acá y que nos han entregado y que nos hemos venido mostrándoles, porque son la herramienta fundamental, como está Un corazón para dioses y Mi eterno corazón. Libros, herramientas valiosísimas para que todos lo estudiemos y lo aprendamos. En ese mismo teléfono que les pusimos en pantalla, ustedes pueden adquirir estos libros, herramientas fundamentales para ese desarrollo interior, sin religiones, sin ataduras, sin divisiones. Acá lo único que impera o lo único que, digamos, se prodiga es el amor que el Padre vino a entregarnos, y que el anciano claramente en su experiencia de vida o en su primera venida nos demostró. Ese es el trabajo que cada uno tiene que hacer. Así que, no siendo más, les damos las gracias. Venga, una invitación especial. 30 y 31 sí, de este mes tenemos un evento maravilloso para todas las personas que están acá en Antioquia. En el oriente antioqueño se va a hacer un evento al aire libre, un trabajo con los elementos, un trabajo que nos conecta a ese corazón. Si están interesados, en el teléfono que apareció ahorita en el volante, pueden reservar sus cupos. Venga, yo quiero asistir, quiero aprender cómo es ese trabajo que ustedes hacen también al aire libre y con los elementos, que quiero participar de él. Así que supremamente invitados a todos. 30 y 31, seguramente si este programa está saliendo hoy mismo, usted puede escribirnos para que podamos ponerlo al tanto de esta información. No siendo más, así es. nos despedimos, Hani. Muchísimas gracias por ese conocimiento tan hermoso, No. por aceptar la invitación, por estar ahí siempre dispuesto para compartirle ese mensaje. Qué rico que esa voz y esa fuerza que tienes cada vez pueda llegar a muchísimos más corazones, a cada rinconcito y a cada una de esas puertecitas que tienen los corazones de nuestros hermanos en cualquier rincón del planeta, Hani. Bueno, gracias nuevamente, Olga, Juan David, por la invitación. Muy complacido, me complace mucho poder compartir lo poco o mucho que he ido aprendiendo como parte de mi formación espiritual, y dejarlos con esta reflexión. Es necesario levantar nuestro propio templo interior. Es necesario morir al viejo hombre, nacer a un nuevo hombre, un hombre diferente, un hombre inteligente, un hombre que sienta el amor por la naturaleza, el amor por la creación. Necesitamos despertar la conciencia, despertar la fuerza interior, despertar ese corazón para dioses que cada uno de nosotros tenemos. Muchas gracias, y bueno, también agradecerle a mi hermano Jaime Alberto Calderón, que estuvo hoy desde los estudios del Niño Nuevo en Cali, en la sede de Cali, que estuvo muy pendiente de todo lo que fue las conexiones técnicas. Muy agradecido, y un fuerte abrazo, Olga, un fuerte abrazo, Juan David, y los llevo en el corazón. Gracias, igualmente. Nosotros también nos vamos hoy felices de todo lo que pudimos compartir. Aquí también nosotros tenemos a Giovanni, que es nuestro máster. Algún día lo conocen los que no lo han visto, lo interesante, lo valioso que hace, como Jaime allá en Cali. Un abrazo. Y a todos los que están ahí detrás de cámaras, a ustedes como televidentes, gracias por acompañarnos, y a todos los que hacen parte de La Voz de los Corazones, esos hermosos espíritus que hacen que cada 8 días podamos estar aquí sentaditos transmitiendo. Muchísimas gracias por esa labor tan hermosa que hacen todo nuestro equipo de producción. El aprendizaje para mí, el trabajo es interior. El trabajo es acá, al interno, no mirar afuera, no buscar afuera, buscar en mi corazón y hacer el trabajo que tengo que hacer yo para poder ser uno de esos apóstoles que tienen esa esperanza, que tienen ese amor y que pueden abrazarse nuevamente en esa segunda venida con nuestro anciano Ran Ridam. Bueno, hasta la próxima. No más. Chao, chao. Chao. Gracias.